Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches sabor moca, espero les guste, comenzamos. Aquí tengo una cucharada de café instantáneo y vamos a agregar una cucharada de agua caliente para disolver. Voy a batir 6 claras de huevo, aquí ya separamos. Batimos a punto de nieve, ya cuando comience a hacer esos surcos, y vamos a agregar de forma de lluvia poco a poco 1 taza y 1/4 de azúcar. Batimos hasta que ya no veamos granitos de azúcar y tengamos un merengue con pico suave. A las 6 yemas de huevo vamos a agregarle una cucharadita de vainilla y vamos a agregar la preparación del café. Revolvemos. Esto nos ayuda a que no tenga sabor a huevo nuestro bizcocho. Se lo vamos a integrar de forma envolvente. Yo aceleré un poco la cámara, por eso se ve más rápido, pero ustedes háganlo con más calma para no bajar el aire que ya integramos. Estoy agregando 1 taza de leche a temperatura ambiente. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Cernimos 2,5 tazas de harina todo uso y agregamos 1 cucharada de cocoa en polvo y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Batimos de forma envolvente, como les había comentado. Yo aceleré un poquito la cámara, ustedes háganlo más despacio para no bajar la preparación. Así vamos integrando la harina en 3 partes. Lo que es el bizcocho y el relleno yo lo hago un día antes para que tengan consistencia y tenga más firmeza el relleno. Es necesario batir de forma envolvente, así no bajas la preparación. Y solamente batimos lo necesario. Para esta mezcla alcanza para un molde de 24 centímetros. Es el molde que yo voy a utilizar. Yo lo engrasé con manteca vegetal y agregamos un poco de harina. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí les muestro cómo salió del horno. Lo reservamos y vamos a comenzar con el relleno. Tenemos 200 gramos de queso crema, 3/4 de taza de leche, 250 mililitros de media crema, 3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 3 cucharadas de fécula de maíz, media taza de leche condensada, 3 huevos. Lo licuamos. Apagamos la licuadora y vamos a raspar las orillas porque se quedó un poquito de cocoa pegado y fécula de maíz. Y esto es para que se integre bien. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros de la misma medida que el bizcocho y de la parte de abajo vamos a poner el papel aluminio. Lo tapamos con otro papel aluminio en la parte de arriba y llevamos al horno precalentado 180 grados por 1 hora, 15 minutos a baño María. Puedes hornearlos juntos, pero primero sale el bizcocho. Aquí ya está listo, el centro no se mueve, es porque ya está listo. Vamos a comenzar a realizar la leche condensada sabor chocolate. Necesitamos una lata de leche condensada
y 3 cucharadas cocoa en polvo sin azúcar. Vamos a cernir. Puedes utilizar el jarabe de maíz si no quieres hacer este paso. Ya esto es opcional. Revolvemos para mezclar y vamos a llevarlo a fuego medio hasta llevar a hervir por 2 a 3 minutos. Lo que queremos es que se disuelvan esas bolitas, porque en ocasiones mezclamos en la leche y no se disuelven. Aquí ya está hirviendo y vamos a dejar enfriar. Aquí está la preparación de leche condensada sabor chocolate. Aquí tengo 1,5 cucharadas de café y 1 cucharada de agua caliente para disolver. Comenzamos con la crema. Aquí tengo 2 cartoncitos de media crema, cada uno son de 250 mililitros, están casi congeladas. Y 2 tazas de sustituto de crema para café, puede ser Coffee Mate. Y ya tengo varios videos aquí sobre este tipo de cremas. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Agregué 2 cucharaditas de la preparación de café. Aquí estoy agregando leche condensada de chocolate. Voy a agregar 4 cucharadas al principio y ya más adelante pueden probar, y si deciden agregar más ya es cuestión a su gusto. Comenzamos a batir a baja velocidad. Ya que veamos que ya se integró la crema para café en polvo, vamos a ir subiendo poco a poco la velocidad. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video y gracias por todo el apoyo. Bendiciones para ti, para tu familia. Seguimos batiendo. Yo probé la preparación y me hizo falta un poco más de chocolate porque le faltó más azúcar. Pero esto, como les había comentado, depende de ustedes. Agregué 2 cucharadas más y un poquito más de café. Me faltó también y agregué otra cucharadita. En total fueron 3 cucharaditas de café y 6 de leche condensada sabor chocolate. Aquí ya está lista la crema. Ahora vamos a comenzar con la preparación de 3 leches, 250 mililitros de media crema y media taza de leche condensada sabor chocolate. Si no encuentras en tu país o en tu ciudad media crema, puedes sustituirlo con crema para batir. Vamos a mezclar primero estos 2 ingredientes para que se integren. Agregamos lo que nos sobró de café. Recuerda que tú puedes ir midiendo, puedes probar qué tan fuerte quieres el sabor a café. Yo voy a utilizar 2 cucharaditas de licor de café. Este es de tequila. Y vamos a agregárselo. 1 lata de leche evaporada y 1 taza de leche regular. También vamos a agregar. Comenzamos a cortar el bizcocho en 2 partes. Estoy utilizando una lira. Vamos a cortar la parte de arriba, la pancita. El bizcocho queda firme. Y vamos a agregar un poco de chantilly en las orillas. Y vamos a agregar la mezcla de 3 leches. Vamos a comenzar a preparar el relleno. Aquí tiene un poquito de agua. Con la ayuda de unas servilletas vamos a quitar el agua que generó
al taparlo y por estar caliente lo metí así al refrigerar. Vamos a agregar un poquito del betún y vamos a distribuir y así agregar el relleno. Con mucho cuidado, yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve así. Vamos a agregar el relleno, por eso nos ayuda el papel aluminio para que no se vaya a romper ni a desbaratar y acomodar. Esta es la oportunidad de acomodar y centrar el relleno. Agregamos un poquito más de betún y distribuimos. Y vamos a poner la siguiente capa de bizcocho. Yo en la parte de abajo agrego mezcla de 3 leches. Y ya lo vamos a voltear hacia el relleno. Vamos también a quitar el exceso de las orillas, también es importante, del relleno para que no vaya a quedar una panza. Así también agregamos un poco de la preparación de 3 leches y con la ayuda de un tenedor, si ves que no se absorbe bien, esto nos va a ayudar. Vamos a agregar un poquito del betún que preparamos y vamos a agregar por todo el pastel. Con la ayuda de un alisador vamos a ir alisando el pastel. Recuerden que tengan paciencia para alisar los pasteles, no se frustren. Poco a poco les va a ir saliendo mucho mejor y siempre anímense a hacer nuevos retos. Yo derretí un poquito de chocolate. Este chocolate que utilizo es para cubrir fresas o fruta. Así la venden aquí en México y en las dulcerías también la venden hasta suelto. Este es ideal para agregar en las orillas a los pasteles con chocolate. Estoy utilizando la Duya 1M de Wilton o la Duya Estrella. Una decoración sencilla, vamos a utilizar de estas galletitas para decorar este pastel. Una decoración muy sencilla. Voy a utilizar de estas pasitas cubiertas de chocolate. También sería un buen regalo para este Día del Papá. Solamente en el centro pueden poner un bigote de chocolate. Pues aquí está este pastel delicioso de moca con relleno de chocolate. Vamos a partir para mostrarles cómo queda por dentro. Voy a agregar un poquito de la preparación de leche y también de la parte de base del pastel para que se vea más antojable. También cada quien decide qué tan húmedo lo quiere. El relleno está súper cremoso, también el bizcocho queda muy rico. Pues esto es todo, espero te hubiera gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.